Nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo entonces esto, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiéndole Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, yo he titulado esta predicación Ataques mentales. Y tengo una noticia mala que darle. Si al Señor le pasó, a usted le va a pasar, y le ha pasado y le ha estado pasando todo el tiempo. Y una cosa que es interesante que sepamos: Jesús acaba de ser bautizado, ¿cierto? El Espíritu de Dios descendió sobre él y él comienza su ministerio a través de un periodo de 40 días en el desierto, donde es tentado. Y en las peores condiciones. Jesús está en las peores condiciones. ¿Dónde? En el desierto, 40 días de hambre, porque si usted lee lo que está en Lucas, ¿cierto? Y lo que está en Mateo, nos podemos dar cuenta que él es servido por los ángeles después de los 40 días. Pero pasa 40 días sin consumir nada. Y se hace una buena exégesis, ni siquiera agua. O sea, es fuerte. Y en las peores condiciones, él tiene un diálogo con la serpiente. Y sale victorioso. Pero yo quiero compararlo con una situación que se da en Génesis 3. No sé si la niñita lo puede poner. En Génesis 3, ¿cierto? Hay un diálogo con la serpiente. No es primera vez que va a dialogar. Y de hecho está dialogando todos los días. Y yo no quiero ser un cristiano chauvinista y decir que todo está bien. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene o va a tener en algún momento que dialogar con la serpiente. Y fíjese que Jesús es santo. Dialogar con la serpiente no es pecaminoso. El problema es cuando la serpiente argumenta y yo le creo el argumento. Y es así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, que el día en que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese que Jesús está en el peor momento, en el desierto, 40 días sin comer, está en una condición como humano, ¿cierto?, que necesita un pan, necesita agua, necesita, digamos, ser sustentado. A diferencia, ¿cierto?, Adán y Eva están en el mejor lugar. Tienen miles y miles de árboles para alimentarse. Tienen agua, tienen el mejor lugar, el paraíso. Imagínense usted, está en el paraíso. Pero en este mejor lugar, Adán y Eva son seducidos por la serpiente. Primero la serpiente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cuestionar: ¿con que Dios os ha dicho? Segundo, la serpiente va a argumentar: no, es que en realidad, si Dios les dijo eso, en realidad yo les digo otra cosa.
Y tercero está la respuesta del humano. ¿Qué vas a responder tú? Adán y Eva respondieron sentimentalmente, respondieron a su gusto, como dice el texto bíblico, al ojo. Se veía bonito. Es codiciable el poder que me va a dar de conocer lo que es el bien y el mal. La problemática que yo quiero plantear, ¿cierto?, es que nosotros en la vida, yo les puedo decir que prácticamente todos los días vamos a tener comunicación con la serpiente. Y no es malo, no es pecaminoso. El problema es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Y el problema está en la mente, porque fíjese que Argentina hace unos años atrás nos quitó todos los hielos sur. ¿Hubo guerra? No hubo guerra. Porque el problema es el diálogo, es la comunicación. Es cómo nos comunicamos, ¿cierto? Y cómo yo puedo implantar las ideas. Y si Satanás puede implantar una idea en tu mente, tú ya le perteneces. Y fíjese que es tan importante porque el texto bíblico es tan sabio que Jesús va a morir en la cruz, en un lugar muy profético y que dice muchas cosas. Él va a morir en el Gólgota, porque Gólgota significa calavera, porque en la calavera está en la mente del hombre, ¿cierto? Y la lucha de Dios con Satanás está en tu mente. Y fíjese que aquí cantamos todos, ¿cierto? Todos bonitos. Yo veo a los hermanos que levantan las manos y entregan todos los sentimientos. Y no quiero ser mala onda, pero sí, si bien, démosles todos nuestros sentimientos, pero el Señor está preocupado de poder poseer nuestra mente. O sea, usted puede ser una persona que se entusiasme y que diga yo creo, yo esto, pero si usted no está implantado en lo que es la mente de Cristo, usted está en serios problemas. Llama la atención, como digo, en un buen lugar, como el paraíso, en un mal lugar como el desierto, la serpiente nos va a hablar. Y por supuesto, el hombre como hombre en el paraíso no fue capaz. No tuvo las herramientas necesarias ¿para qué? Para resistir a la tentación. Pero cuando todo es adverso, Jesús y la mente de Cristo pudo salir adelante. Pero si identificamos la serpiente, fíjese que yo hacía reflexión. Pedrito, ¿cierto? Este gran hombre, ¿cierto? Que cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedrito se manda la disertación del año, un 7. Ese gallo es capo. Tú eres Jesús, el Hijo del Hombre, ¿cierto? Tú eres el Mesías, tú eres el que viene a salvar a la humanidad. Ok, no te lo reveló carne y sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. A ti, Pedro, te entrego la llave del cielo. Y cuando tú ates en la tierra, yo voy a atar en el cielo. Y cuando tú desates en la tierra, yo voy a estar en el cielo. Mire, imagínense. Pasa un tiempecito, y usted sigue avanzando en la Biblia, y cuando Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que sea crucificado y que muera, este gran hombre, ¿cierto?, que está inspirado por el Espíritu del Padre, ¿cierto?, para decir que tú eres el Mesías, se transforma en la serpiente. Por eso usted ni siquiera puede confiar en mí. Porque Pablo es perfecto, o sea, a él se le entrega la llave. Él es el primero que abre las puertas del cielo a través de la predicación. Se convierte en 3.000 en su primera predicación. Pero aún así, Pedro le dice, Señor, convengamos, no tienes para qué ir a la cruz. Y el Señor le dice, no, lo que está escrito hay que cumplirlo. Apártate de mí, Satanás. Es la pregunta, ¿cierto? Tendrá que ver en el lugar en que estamos. O si estoy en el paraíso, o estoy en el mejor momento, o si estoy en el peor momento en el desierto. O dependerá de la persona que está conmigo. La verdad es que no. Yo hoy día le puedo dar un buen consejo, mañana me puedo equivocar. Y usted, ¿cierto?, tiene que tener la capacidad de discernir. Porque la lucha está en tu mente. Y fíjese que la mala noticia también que tengo que darle, no sé si usted vio una película que se trata del niño de la burbuja. Entonces el niño está en una burbuja para cuidarlo, él tiene un problema en su defensa. Entonces hay que cuidarlo, hay que guardarlo. Yo no puedo quedar a Jorge así, a mi hijo no lo puedo quedar así. Entonces yo no puedo solucionar el problema con aislarme. Porque antiguamente, ¿cierto?, que lo que hacían los ascetistas, se iban a un monasterio, ¿cierto?, para mantenerse puros delante de Dios.
Pero ¿sabe qué? Lamentablemente, uno que se aísla no es cuerpo de Cristo, uno que se aísla no es sal en la tierra. Como dice el Señor, ¿cierto? Él nos envió como ovejas en medio del lobo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes van a conversar a diario con la serpiente, pero no pueden ser persuadidos por la mente de la serpiente. ¿Cómo nos habla la serpiente? Bueno, a mí me hablaba bastantes veces y dije, para que usted tenga una idea, yo cuando estaba estudiando, me tocó hacer un ramo que se llamaba ética. Se supone que hay que salir con 7, pues es un ramo fácil. Yo salí con un 4.2, ¿por qué? Les cuento por qué. El primer día, el profesor se presenta como ateo y trata a todos los evangélicos, ni siquiera católicos, a todos los evangélicos los trata de necio. Y a mí se me puso entre ojo y ojo. Entonces, cuando el profesor hablaba de la empatía, yo le decía, bueno, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacemos nosotros con ellos. Eso está en la Biblia, 2000 años antes, profesor. Al profe ya le reventaba la vena. Pero fíjese que la experiencia fue bonita. Si bien es cierto, se transformó en un enemigo, siempre un escrito va a ser efectivo. Siempre. Siempre. Yo estoy haciendo una clase que terminamos recién, en realidad que se llama Religiones Comparadas. Estamos viendo pentecostalismo. Y hay situaciones que son históricas, ¿cierto?, que son dignas de poder ver. Si yo, por ejemplo, veo aquí en la iglesia, hay gente que son profesionales, gente que tiene un oficio y todo. En el 1909, ¿cierto?, cuando empieza la iglesia pentecostal en Chile, el Estado reconoce que el pentecostalismo es bueno, porque el hombre que tiene vicios deja los vicios y sale de la pobreza. Y al cabo de una generación ponen a uno en la universidad. Es bonita la historia, ¿no? ¿Cierto, pastor? Sí, porque aquí hay una viejita del campo que no tenía para dónde ir, ¿cierto? Un viejo que tomaba y ahora ponen un hijo a estudiar medicina. Porque ya no se gasta la plata en el trago, porque ordenaron sus vidas, ¿cierto? Porque sus vidas son bíblicas. Pero hay un detalle, que estos jóvenes que entraron a la universidad nunca más volvían a la iglesia, porque eran persuadidos por la serpiente, porque se avergonzaban de ser evangélicos. Entonces, por eso es súper importante entender que tenemos que tener la mente de Cristo. Usted me puede decir, ¿qué es la mente de Cristo? Bueno, una sensación o una emoción no es. No es. Tener la mente de Cristo no tiene dos caminos, solamente tiene uno. Estudia la palabra. Yo vengo todos los jueves a hacer estudio bíblico y me voy y me vengo y no llega nadie. Entonces, por eso me preocupa el tema. Porque el día en que usted fracase, no le vaya a decir al pastor, usted no estuvo. Porque el pastor les dijo, venga los jueves a estudiar la palabra. Porque usted tiene hijos y sus hijos le van a preguntar. Usted tiene vecinos, ¿cierto?, al cual le va a dar un consejo. Usted tiene un trabajo. Y es más, usted tiene que hablar con la serpiente y tiene que dar respuestas sabias. Y lamentablemente, le guste a usted o no le guste, ¿cierto? La única manera de que usted tenga la mente de Cristo es estudiando la Escritura. La Escritura, ¿cierto?, tienen el poder de hacernos sabios. Y yo tengo ejemplos, pero tan, imagínense, yo tengo un chico que era parte de los jóvenes, él está diagnosticado con esquizofrenia, con papeles médicos. El chico, no sé si estaba loco. Usted es un hombre casado, sano, normal, con su mente renovada a través de la palabra. Usted me dice, bueno, es sobrenatural. Yo creo que Dios hace cosas sobrenaturales, por supuesto. Dios es el mismo siempre. ¿Cómo hace el diálogo la serpiente con nosotros? ¿Cierto? Y la serpiente dialoga muchas veces con nosotros a través de los que nos rodean. A través de este intercambio de ideas. Y en ese intercambio de ideas usted tiene que entender si usted es capaz o no es capaz contra la serpiente. ¿Cuántos creen que son capaces? Yo no. Es que si yo soy como Adán y Eva, porque esa es mi naturaleza, yo voy a dialogar con la serpiente y me va a seducir. En el mejor lugar, en el paraíso, las tengo todas para ganar, pero pierdo igual. En cambio, Cristo, en el peor lugar, en el desierto, 40 días de hambre, pasando frío, Él es capaz de vencer, porque Él es el verbo, Él es la palabra.
porque en él, ¿cierto?, está toda la sabiduría. La única manera que yo pueda dialogar con la serpiente y salir bien parado, ¿cierto?, es a través de que yo tenga la mente de Cristo. Y eso no es sentimental, eso es práctico, eso dedica, que usted dedique tiempo al estudio de la palabra. Y yo le pregunto, ¿cuántas horas al día usted lee la palabra? ¿Tiene un estudio sistemático? ¿Se sienta, cierto, y tiene una Biblia que la raya, la lee, le pregunta al pastor, toma un diccionario bíblico y le saca el jugo, cierto, a la palabra? ¿O simplemente vive de sentimientos, cierto, y de calentar un asiento todos los domingos de 11 a 1? La verdad es que eso nos lava la conciencia, eso nos hace sentir como que sí, que somos del Señor. Pero déjeme decirle que si tu mente no es la mente de Cristo, estamos en problemas. Y muchas veces, ¿cierto?, vamos a estar en lugares. Yo, en cierto momento, estuve con un empresario haciendo un trabajo y me pregunta, ¿y tú qué haces? Bueno, yo estudio teología. Y bueno, ¿tú soy eso o qué? Bueno, y la serpiente me habló así. Pero mi respuesta fue: un escrito está. Después de que él, la serpiente, termina con los ojos llenos de lágrimas, ¿cierto?, aceptando que necesita el Señor. Porque si hay una cosa que va a ser efectiva, es la palabra de Dios en nuestra boca. Usted puede tener cualquier discurso y podemos negociar discursos y podemos llegar a acuerdos, pero en la vida, si no somos la mente de Cristo, no somos sal de la tierra. La serpiente, ¿cierto?, puede hablar a través de los que nos rodean. ¿Quiénes nos rodean? Familiares, jefes, seductores. Por ahí conozco mujeres, ¿cierto?, que han escuchado la voz de la serpiente. No, tu esposo no te merece. Conozco hombres, ¿cierto?, que han escuchado la voz de la serpiente. No, tu esposa no te da lo que tú necesitas. Y han sucumbido y han terminado en un adulterio. ¿Por qué? Porque le creyeron a la serpiente. Y probablemente la serpiente tiene mucha razón. Y nos puede persuadir, probablemente sí, la esposa es jodida, es mañosa, no la atiende. Pero tiene que haber un escrito está, el Señor nos unió en una sola carne. El Señor nos mandó a soportarnos los unos a los otros. Y escuchamos voces, ¿cierto?, de la serpiente, ¿cierto? Escuchamos voces, ¿cierto?, que nos llevan al ateísmo. Y es tan complicado porque tenemos jóvenes en la iglesia que van a estar sometidos, ¿cierto?, a la atención universitaria en donde no hay lugar para Dios. Y tiene que haber un escrito está. Otra forma, ¿cierto?, que la serpiente nos va a hablar es a través de los medios de comunicación. Fíjese que yo hice un ejercicio, puse un canal venezolano y veía a Maduro y Diosdado Cabello. Y casi me convencen que son buenos. Es que tienen un nivel de discurso. Y si usted no maneja otro conocimiento, ellos van a implantar una idea en su cabeza. Oh, si Elon Musk es imperialista. Y tantas cosas. Pero si yo estoy en Chile y veo todas las noticias y tengo todo el panorama, ¿cierto?, yo puedo darme cuenta cuál es la verdad. Cuando yo conozco el texto bíblico, me puedo dar cuenta cuál es la verdad. Los más medios, ¿cierto?, que nos dicen, ¿cierto?, que ser hombre o mujer depende de lo que yo elija. Escrito está, ¿cierto?, el Señor varón y hembra nos crió. Usted puede escuchar que podemos ser cis, o sea, un día mujer, otro día hombre, otro día perrito, si quiero, lo que yo quiera. Escrito está, hombre, mujer. Nada más. Pero hay cosas que son más terribles. Cómo Satanás nos habla a través de nuestro pasado. Cómo la serpiente dialoga con nosotros a través de nuestro pasado. Y cómo una experiencia pasada nos transforma en víctima. Y cómo ser víctima nos hace estar detenidos. Dios no va a hacer nada con una víctima. Una víctima es la que se queja: ¿y por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué sufrí tanto? ¿Por qué tuve la familia que tuve? ¿Por qué tuve el padre que tuve? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué? Tantas cosas. Pero en el Señor, escrito está que a nosotros todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo he visto mujeres violadas por 8 años por sus propios padres dando un consejo sabio, porque han perdonado, porque han decidido dejar de ser víctimas y han cerrado sus oídos a la serpiente. Y han tenido un escrito está.
Y podemos pensar en tantas cosas de nuestro pasado. Pasado, pisado. No es tan así, pero de alguna manera puede ser. No tuviste las oportunidades que quisiste tener. Si hoy día estás aquí, es porque Dios quiere hacer algo contigo. No tuviste los estudios, a lo mejor porque no lo quisiste tomar. Pero el Señor te hizo con inteligencia. La serpiente es astuta. Y es tan astuta que no va a dejar de tratar de persuadirte. Y yo lo digo por experiencia propia. Hay situaciones en la vida, ¿cierto?, que te pueden golpear porque a veces los cristianos dicen como, olvídalo, olvídalo, olvídalo. No, si no tenemos Alzheimer. No, si no, eso es imposible, no es humano. Olvídate, no. Olvidar, ¿cierto?, es que ya no te duele. Es que eso que tú tienes en el alma, ¿cierto?, que te dañó en un momento, ¿cierto?, ya tú lo usas, ¿cierto?, y lo tienes como un valor que te va a servir para dar un consejo, que te va a servir para darle apoyo a alguien. Como les digo, yo he visto mujeres violadas por 8 años por su padre, ¿cierto?, que se han parado cuando yo estaba hablando con otra mujer con la misma situación y se han parado y la he dejado hablando sola. ¿Por qué? Porque una llega y le dice, ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo, pero aquí estoy bien, porque el Señor hizo algo en mí. Tú decides, escuchas a la serpiente, lo triste que fue tu vida, escuchas a la serpiente y le dices, sí, tienes toda la razón, soy una víctima, yo necesito estar aquí, no es mi culpa. Si hay una cosa que tú tienes la culpa es no querer cambiar. Y de la miseria que tú puedes estar viviendo, ¿cierto?, el Señor puede darle una vuelta. Y puede hacer de ti lo que tú ni siquiera te imaginas. Imagínese, usted ve a Moisés. Moisés había perdido toda esperanza. Moisés había estado 40 años en Egipto siendo educado como un príncipe, pero con las cosas de la vida y los errores que él cometió cuando mató al egipcio, ¿cierto?, se tuvo que ir al desierto por 40 años más. Ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza, pero cuando escuchó la voz de Dios, ¿usted cree que alguna vez Moisés se imaginó que iba a abrir el Mar Rojo a través de su palo? Bueno, ¿usted se imagina lo que puede llegar a ser si usted deja de ser víctima? Moisés dijo, soy una víctima, ya ni siquiera hablar bien puedo. Criando ovejas, en realidad uno no tiene muchas habilidades sociales, pero él tomó el desafío. Dejó de ser víctima. La serpiente también nos habla en nuestro presente. Usted se mira al espejo y dice, no, en realidad yo no. Fíjese que hay una cosa que yo escuchaba de la hermana Zapka. Ayer no durmió, somos dos. Es que yo nunca, cuando el pastor me diga, Jorge predica, yo nunca le voy a decir que no. Porque no le digo no al pastor, le digo no a Dios. Si hay una cosa que yo tengo que saber, que no es lo que yo soy en mi presente. No es lo que Moisés fue en su presente. Y usted tiene que entender lo que le pasa a Moisés. Moisés está en su presente miserable, un pastor de ovejas, nada más que eso. Y el Señor le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Con esa vara, ¿cierto?, sacó los piojos de la tierra para las plagas de Egipto. Con esa vara, ¿cierto?, con esa vara abrió el Mar Rojo y golpeó la roca. ¿Qué tienes tú en la mano? Tienes un título, tienes una casa, tienes dónde llegar, tienes quien te ame. ¿Acaso no vas a ser más tú que él? Pero la serpiente nos dice, mírate al espejo, contigo no vamos a hacer nada. Hasta feo está ahí. Se ríe los feos, ¿ah? El Señor va a hacer algo contigo siempre y cuando tú le cierres los oídos a la serpiente. No pongas excusa. Hermano Fernando, que anda por ahí, ¿cierto? Él dice, yo pensaba que no servía para nada y nos tiene toda la iglesia para armar. ¿Se da cuenta? Entonces, muchas veces nosotros somos persuadidos, ¿cierto? Y nos miramos al espejo y nos encontramos incapaces. Eso es la serpiente que te habla. Porque escrito está, esfuérzate y sé valiente.
En el lugar que tú estés ahora, esfuérzate y sé valiente. Sé el mejor para la alabanza de su nombre. No para que te digan, bien, hermanito, porque hay algunos que vienen y trabajan, ¿cierto? Para que les digan, bien, bien, bien. No, no, no. Es para el Señor. Son muchos los pasajes bíblicos, ¿cierto?, que nos hablan con respecto a situaciones que se dan en la vida. Pero hay situaciones que se cambian, ¿cierto? Yo les quiero hablar un poco de los valientes de David. La pastora me contaba hace años atrás que esta iglesia fue entregada de parte de Dios, ¿cierto?, como la cueva de Adulam. Y aquí estamos, los que no somos los mejores, los que estamos derrotados, ¿cierto?, que la vida no nos fue bien, ¿cierto?, pero ¿sabe qué? David es tipología del Cristo. Y cuando yo me junto con David, que es tipología del Cristo, cuando yo me junto y me uno a Cristo, ¿cierto?, yo me puedo transformar en un valiente de David, que no tiene límite para enfrentar la vida. Y aunque la serpiente te diga, hasta aquí llegaste, tú le puedes decir, el Señor me dice en su palabra que yo me esfuerce. Hay un texto que me gusta mucho porque dan principios celestiales que son eternos. Por ejemplo, hay una parte donde hay un soldado, un valiente David, que defiende una era de lentejas y mata a 800 filisteos. Y se le queda la espada engarrotada en la mano. Yo les pregunto, ¿cuánto dio él? ¿100%? Yo creo que pasó como a 500%. Y cuando tú te pones en las manos del Señor, ¿cierto? Y cuando tú te metes en la cueva de Adulam y tú empiezas a aprender de Él y tú pasas tiempo con el Rey de Reyes, dice el Señor a continuación, y Jehová dio la victoria. Y Jehová dio la victoria. La pregunta es, ¿quién era? Bueno, él era uno de esos que estaban descalillados, ¿cierto?, que se metió en la cueva de Adulam, uno que no valía nada, uno como tú y como yo, pero que en Cristo vale la vida del Hijo. Podríamos pasar por muchos pasajes bíblicos, ¿cierto?, en nuestro presente. Me gusta mucho la historia de Josué. Josué es un hombre que está aterrado, está con miedo, está confundido. Se murió Moisés. ¿Qué hago yo ahora? Si Moisés abría el mar rojo, Moisés hizo que saliera agua a la roca, Moisés, ¿cierto?, Dios estaba con Moisés. Pero aquí yo soy Josué, estoy solito. No tengo ningún brillo. La pregunta es, ¿qué brillo tiene usted? Gracias a Dios que no tenemos ningún brillo. Porque nosotros solamente reflejamos la luz de Cristo. Fíjese que es impresionante porque cuando estamos en la voluntad de Dios y estamos en los planes de Dios, ¿cierto?, el Señor va a estar con nosotros. Había una voz de la serpiente que le decía a Josué en su diálogo interno, estás triste, ¿sí?, no tienes vuelta, tú tienes que gobernar un pueblo sin ninguna herramienta, tú tienes que hacer la voluntad del Padre sin ninguna herramienta, tú tienes que hacer que este pueblo cruce a su tierra prometida, pero no tienes con qué. Ese es tu presente. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿vamos a llenar esta iglesia de gente que tiene que ser salva? Y podemos inventar todas las estrategias que queremos y no vamos a traer ni uno. Pero si sale uno con un parlantito chico y en la voluntad de Dios, se llena la iglesia. Y Josué, ¿cierto?, está en ese conflicto, en ese diálogo interior, ¿cierto?, que solamente le produce un malestar, le produce un dolor, le produce... Pero se escucha una voz del cielo que mira a un pequeño que ama. Y con actitud paternal le dice, Josué, usted puede leerlo, estoy parafraseando, Josué, tranquilo, Moisés se murió ya, olvídate. Pero ahora estaré yo contigo. Y tu futuro va a ser la siembra de un gran futuro. Tu presente va a ser la siembra de un gran futuro. Así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, no desmayes. La tercera vez que le dice, esfuérzate y sé valiente, pero sé fiel a la ley.
Estudia la ley, estudia el texto bíblico. Como lo dije antes, para poder combatir a la serpiente, usted tiene una sola opción. Y esa opción es ser bíblico. La serpiente también nos habla en torno al futuro, en torno a nuestras inseguridades, en torno a qué va a pasar con mis hijos, a qué va a pasar con mi iglesia, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mis enfermedades. Y si hay una cosa que no podemos nosotros dejar de hacer, ¿cierto?, es prender lo que tenemos que hacer hoy por tener desconfianza en el futuro. Porque en Él estamos confiados, porque escrito está. Yo me levanto confiado, ¿por qué? Porque escrito está. El Señor quiere un futuro para esta iglesia, el Señor quiere un futuro para cada uno de nosotros. Pero ese futuro depende del conocimiento de la palabra que tú tengas en tu cabeza. Si hay una cosa que uno ve en los cultos pentecostales, ¿cierto?, esta imposición de manos, pero hay una cosa que usted no puede recibir la punción de manos, que es el tiempo de calidad que usted tenga estudiando la Biblia. Usted tiene un consejo que dar, usted tiene hijos que criar. Y es lamentable cuando uno se encuentra con una persona de mucha edad, ¿cierto?, y le dice, bueno, yo no sabía esto antes y ya me equivoqué con mi hijo. Ustedes que son más jóvenes, no tienen por qué cometer esos errores. Su consejo tiene que ser bíblico, porque su mente tiene que ser la mente de Cristo. Y el Señor nos dice en la palabra, ¿cierto?, que Él, a través de la palabra, va a renovar nuestra mente. Yo les quiero preguntar si alguno piensa de qué manera puede ganarle el discurso a la serpiente. Y lo he repetido estas veces, yo sé que el hermano Giovanni me podría decir, porque siempre hablamos de este tema. Y de hecho hay un tema que me gusta mucho que dice Giovanni, porque siempre Giovanni dice, escrito está. Ahí está todo. Escrito está. No es lo que yo opine, es a lo que yo me someto. No son mis ideas. Yo les contaba, yo cuando cumplí 18 años me quedé sin estudio. Me quedé ahí nomás. No había plata para estudiar. No había plata para estudiar. Y yo tuve la sabiduría de Dios de decirle, Señor, hasta aquí llegué yo. Con lo que yo sé, con lo que yo hago, con lo que yo intenté, con lo que yo me esforcé, no pude. Haz tú en mi vida. Tengo 2 títulos profesionales. Estudio teología, pero es para Él, no es para mí. ¿Y sabe por qué? Porque en las manos de Él estamos seguros. Y yo tengo que tener súper clara una cosa que usted tiene que tener clara. La única manera de que usted viva esta vida teniendo una victoria diaria. ¿Por qué le digo a diario? Porque el texto que leímos, ¿cierto?, termina diciendo, y Satanás se fue un poco de tiempo. Y nosotros lo vemos en el último día de su vida como hombre, antes de ser crucificado, ¿cierto?, dialogando con Pilato. Y la serpiente es Pilato. Y el Señor le dice, yo soy la verdad. La pregunta es, ¿cuál es tu verdad? Yo a los 18 años decidí que yo no tenía la verdad. Decidí que con mi forma de ser, con las ideas que estaban aquí, no llegaba a ningún lado. Y algunos me trataron de débil mental, ahí están metidos en la droga. La decisión que yo tomé fue la correcta. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para eso necesito que la mente de Cristo esté aquí. Yo no tengo muchas virtudes. Si hay una virtud que yo creo que el Señor y a través del Espíritu Santo puso en mi vida, es apasionarme por la palabra. Todos los días me acuesto escuchando audiobiblia y me ha hecho tan bien. Me ha confrontado tantas veces. He tomado tantas decisiones que no quiero tomar, pero he sido obediente a la palabra, porque mejor es un escrito está, un yo creo, yo siento, yo prefiero. La victoria en la vida está, escrito está.
Cuando tú puedas decirle, Señor, y decirle a la serpiente, no, por ahí no es. Es que la serpiente tiene argumentos fabulosos. La serpiente te va a enrollar, te va a enrollar, te va a enrollar, te va a enrollar. Sí, verdad. Y fíjense que a veces me despierto en la mañana, un poco bajado. Ustedes saben, mi hermano, mi bebé se fue hace un par de meses, un mes. No es fácil. Entonces tú te despiertas en la mañana y estás triste. 5 minutos despierto. Y la pega está más difícil. Antes yo trabajaba por aquí, ahora tengo que irme súper lejos a trabajar. Y te bajáis. 5 minutos. Pero me acuerdo que Él murió por mí. Me acuerdo que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para morir por todo aquel. Y saben que yo soy aquel. Y escrito está, yo soy aquel. Y a los 5 minutos reboso de alegría. Reboso de alegría. Porque escrito está. Y si Él murió por mí, no hace muchas cosas más. El Señor nos anima, hermano. Estamos todos los jueves acá. Estamos terminando el discipulado de la iglesia. El afán de nosotros es poder enseñar la Escritura para que usted pueda hacerle frente a la serpiente. Y muchas veces, si usted piensa en su vida, usted ha conversado con la serpiente y ni siquiera se había dado cuenta que andó con la serpiente. Porque estamos tan perdidos en nuestro diario vivir. Fíjese que es importante porque, aunque tengamos la costumbre, algunos, de solamente congregarse el domingo, el Señor no nos mandó a ser domingo cristiano. ¿Cierto? El Señor nos llamó a tener una vida de cristiano, a ser cristiano, a tener la esencia de cristiano, pasearme por todos lados como cristiano. Y por lo tanto, la serpiente, ya sea en un buen lugar o en un mal lugar, le va a salir al encuentro y lo va a persuadir. Hermano, esfuércese en la palabra, esfuércese en poder adquirir una respuesta que diga, escrito está. Jesús fue muy distinto a Adán y Eva porque Él era la palabra. Jesús fue muy distinto a lo que soy yo. Y como les digo, si usted quiere enfrentarse a la serpiente y ganarle, no, con la mente de Cristo. Señor les bendiga, este buen pastor.